Todo el territorio integrado en la Mancomunidad de los Valles está declarado cepa por constituir el límite occidental de la distribución en los Pirineos de muchas especies. Por lo tanto, estamos en unos valles privilegiados para los aficionados a la observación de aves. Cepa es una zona de especial protección para las aves. Estamos en la cepa de los valles, que abarca los valles más occidentales de Aragón. Son los valles de Ansó, Echo, Aragüés-Jasa y Aisa y Borao. La cabecera de los 4 valles forma una cepa, una de las cepas que hay en Aragón. Limita al norte ya con el Parque Nacional de los Pirineos franceses. Su extensión son unas 28.700 hectáreas más o menos. Se ha declarado cepa porque hay una serie de aves que están en peligro de extinción o protegidas, que serían el quebrantahuesos, la perdiz nival, la lechuza de Tellman, el pico dorsiblanco y el urogallo. El centro de interpretación situado en Ansó es el mejor lugar para solicitar la información necesaria para nuestra visita. De las 5 especies por las que se ha declarado la cepa de los valles, una de las más características sería el pico dorsiblanco. Es un pícido tipo de la familia de los pájaros carpinteros, y lo característico que tiene esta especie es que solamente quedan 2 parejas en todo Aragón. Están localizadas en el Valle de Ansó, en los Alledos Viejos, en el Valle de Zuriza y Linza, los bosques de Gamueta y de Linza. El pico dorsiblanco pasa de la selva de Irati, de total influencia atlántica, en Navarra. El pico dorsiblanco habita en los alledos viejos, hace sus nidos en los huecos de las hayas, en los troncos de las hayas. Es muy difícil verlo y los estudios que se hacen se le va siguiendo por el sonido en la época de celo y el canto, que es muy característico. El buitre leonado
El milano, el águila real, la perdiz nival o el urogallo son otras de las especies más comunes que surcan el cielo de este territorio. El Centro de Interpretación de Ansó se llevan a cabo dos programas, el programa interpretativo y el programa educativo. El programa interpretativo está destinado a la gente que viene de visita al pueblo o a los alrededores y para que tenga un lugar donde conocer las costumbres que había en el pueblo. La gente que viene a visitar el centro de interpretación puede encontrarse dentro exposiciones. Tenemos una planta que está dedicada al oso pardo como especie emblemática, característica del Valle de Ansó. Hasta en el escudo llevamos osos. Es una especie en peligro de extinción que aún sigue viviendo por estos valles. En la planta baja tenemos tres exposiciones, una está dedicada al bosque y la madera y la otra a la ganadería, principales medios de vida de la gente de estos pueblos. Forma de vida que va cada vez desapareciendo y la gente se dedica más al sector servicios. Y luego tenemos otra parte que nos explica los programas de conservación que se llevan a cabo en la Unión Europea para la conservación de la naturaleza y una maqueta donde podemos ver los 4 valles occidentales de Aragón. Pasamos también proyecciones, son documentales sobre el oso y el quebrantahuesos, dos de las especies también que se pueden encontrar en estos montes y que están en peligro de extinción. El programa educativo se lleva a cabo con los colegios de la zona, de la comunidad. Está destinado a niños desde primaria hasta secundaria y consiste en hacer una visita guiada por el entorno con monitores y guías especializados donde puedan ver las características de la zona, hacen actividades y luego una visita al centro de interpretación donde realizan el programa interpretativo propiamente dicho. Ven las proyecciones y visitan el centro. El Centro de Interpretación de Ansó, junto con todos los centros de Aragón, está gestionado por el Gobierno de Aragón a través de la empresa Sodemasa y con la colaboración de Ibercaja dentro de la obra social. Los horarios del Centro de Interpretación para el programa interpretativo son los fines de semana y festivos de todo el año y en verano la última semana de junio, julio, agosto y la primera de septiembre. Está abierto todos los días en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Para el programa educativo los colegios se tienen que poner en contacto con Sodemasa, se lleva a cabo durante el curso escolar y al teléfono 976 07 0002 dentro del programa de centros de interpretación. Por Aguastuertas discurre el río Aragón Subordán, plagado de caprichosos meandros. Sus suaves modelados acogen durante la temporada estival rebaños de vacas y yeguas.
Desde Jasa o Lizarra podemos emprender numerosas excursiones recorriendo el Valle de Aragüés. El Valle de Hecho también ofrece formidables posibilidades de senderismo. El conjunto de valles que se integran en la selva de Oza conforman un paisaje de gran calidad. Podemos terminar nuestra visita recorriendo el Valle de Aiza. Sin duda, estamos en una de las zonas más valiosas del Pirineo español desde el punto de vista medioambiental, que hace que sea elegida por los amantes de la ornitología.